Mi nombre es Marta Soledad Ramírez. Tengo 43 años, aunque cuando escucho esa cifra ahora, después de todo lo que viví, siento que los números ya no significan nada. Soy enfermera, o mejor dicho, era enfermera en el turno de la tarde del Hospital General San Martín, en el corazón de nuestra ciudad. Llevaba 18 años caminando esos pasillos blancos que huelen a desinfectante y esperanza mezclados, sosteniéndole la mano a pacientes que temblaban antes de una cirugía, limpiando frentes sudorosas, midiendo signos vitales como si fueran las coordenadas exactas entre la vida y la muerte. Nunca imaginé que un día yo misma me convertiría en esas coordenadas. Antes de comenzar con la historia de hoy, quiero hacerte una pregunta. ¿Te has imaginado alguna vez viviendo la vida que siempre soñaste? Con más paz, abundancia y propósito. Existe un manual práctico que está transformando la vida de miles de personas, mostrándoles cómo manifestar sus deseos de manera consciente. Se llama Manual de Manifestación. Haz clic en el enlace en la descripción y descubre cómo tú también puedes cambiar tu realidad. Era un martes. Los martes siempre me parecieron días sin personalidad, días que simplemente ocurren entre el caos del lunes y la anticipación del miércoles. Ese martes de abril comenzó como todos. Desperté a las 5:30 de la mañana. Preparé el desayuno para mis hijos, Sebastián y Valeria. Mi hijo mayor, con sus 16 años y esa rebeldía silenciosa de la adolescencia, apenas gruñó un «gracias, ma», antes de perderse en la pantalla de su teléfono. Valeria, mi pequeña de 12 años, todavía conservaba esa dulzura que me derretía el corazón cada mañana. Me abrazó la cintura mientras yo revolvía los huevos, y recuerdo haber pensado, tengo que guardar este momento. No sabía entonces cuán proféticos eran mis propios pensamientos. Mi esposo, Ricardo, ya había salido temprano para la obra de construcción donde trabajaba como maestro mayor. Dejó su taza de café a medio terminar en la mesa, como siempre, y una nota que decía, «Te amo, Sole». Ese pequeño papel amarillo pegado en el refrigerador sería lo último que vería de él antes de que todo cambiara. Llegué al hospital a las 2 de la tarde. El sol de otoño entraba tibio por las ventanas altas del pasillo principal, dibujando rectángulos dorados sobre el piso de linóleo gastado. Saludé a don Esteban, el guardia de seguridad que llevaba más años en ese hospital que algunos de los médicos, y a Claudia, la recepcionista que siempre tenía algún chisme fresco sobre alguien del turno de la mañana. Todo era rutinario, predecible, seguro. Mi turno comenzó en el tercer piso, en el área de cardiología. Irónico, ¿verdad? Pasé las primeras 3 horas revisando pacientes, ajustando goteros, tomando presiones arteriales. El señor Gutiérrez, un hombre de 72 años con insuficiencia cardíaca crónica, me contó por 5ª vez la historia de cómo conoció a su esposa en un baile de carnaval en 1972. Yo sonreí como si fuera la primera vez que la escuchaba, porque eso es lo que hacemos las enfermeras. Sostenemos no solo los cuerpos, sino también las memorias de nuestros pacientes. Alrededor de las 5:15 de la tarde, sentí la primera señal. Fue sutil, casi imperceptible, un ligero mareo mientras caminaba del cuarto 304 al puesto de enfermería. Me detuve, apoyé la mano contra la pared, respiré profundo. Es el cansancio, me dije. No desayuné bien. Seguí adelante porque había medicamentos que preparar, pacientes que atender, y el turno de la noche necesitaba un reporte detallado antes de que yo pudiera irme. A las 5:30, mientras registraba datos en la computadora, sentí una presión extraña en el pecho. No era dolor exactamente, era más bien como si alguien hubiera colocado un ladrillo invisible sobre mi esternón. El aire entraba a mis pulmones, pero parecía no ser suficiente. Mis manos comenzaron a sudar. Pensé en levantarme, en decirle algo a Lucía, mi compañera de turno, pero una voz interna me decía, «No seas dramática, Marta, son solo nervios». 5:37. Lo sé porque miré el reloj digital de la pared justo cuando la presión se convirtió en dolor. Un dolor
que irradiaba desde el centro de mi pecho hacia mi brazo izquierdo como un río de fuego líquido. Mis labios hormigueaban. El sudor frío brotaba de cada poro de mi piel. Lucía me miró desde el otro lado del mostrador y su rostro cambió inmediatamente. Ella lo supo antes que yo. Después de tantos años en cardiología, reconoces la muerte cuando viene caminando. Marta, dijo con esa calma profesional que esconde el pánico. Marta, ¿cómo te sientes? Quise responderle, pero las palabras se habían convertido en piedras en mi garganta. El mundo comenzó a inclinarse hacia la derecha, como si el hospital fuera un barco en una tormenta. Escuché a Lucía gritar, «¡Código azul! ¡Código azul en el tercer piso!» y entonces mis piernas dejaron de sostenerme. No recuerdo el impacto contra el suelo. Lo siguiente que registré fue que estaba mirando el techo. Esas placas acústicas blancas con pequeños agujeros que había visto 1000 veces desde arriba, pero nunca desde esta perspectiva. El dolor en mi pecho era insoportable, como si un puño gigante estrujara mi corazón con toda su fuerza. Podía escuchar voces, muchas voces, pero sonaban lejanas, como si hablaran desde el otro extremo de un túnel muy largo. Vi el rostro del doctor, Fernando Ibáñez, aparecer sobre mí. Fernando, con quien había trabajado durante años, con quien había compartido cafés en el descanso y quejas sobre el sistema de salud colapsado. Sus ojos marrones, siempre tan cálidos, ahora mostraban una urgencia que nunca había visto. Marta, quédate conmigo, decía mientras alguien más rasgaba mi uniforme azul para colocar los parches del desfibrilador. No te vayas, Marta. Piensa en tus hijos. Mis hijos. Sebastián con su rebeldía y su corazón de oro escondido detrás de esa coraza adolescente. Valeria con sus trenzas y sus 1000 preguntas sobre el universo. Ricardo, esperándome en casa con la cena a medio preparar porque nunca aprendió a cocinar bien. Quería quedarme por ellos. Quería luchar. Pero mi cuerpo ya no me obedecía. El dolor aumentó hasta un punto en el que dejó de ser dolor y se convirtió en algo más, algo para lo que no tenemos palabras. Era como si cada célula de mi cuerpo gritara al mismo tiempo, y entonces, de repente, silencio. Un silencio tan absoluto que era casi sólido. El dolor desapareció por completo, no gradualmente, sino de golpe, como cuando apagas un interruptor de luz. La presión en mi pecho se evaporó, el miedo se disolvió. Y en ese silencio perfecto escuché lo último que esperaba escuchar, el pitido largo y continuo del monitor cardíaco. Mi corazón se había detenido, pero yo, Marta Soledad Ramírez, de alguna manera inexplicable, seguía despierta, más despierta que nunca en mi vida. Podía pensar con una claridad cristalina, podía sentir, pero ya no con mi cuerpo. Era como si mi conciencia se hubiera liberado de la prisión de carne y hueso que la había contenido durante 43 años. Y entonces comenzó lo que no puedo llamar de otra manera que el verdadero despertar. Porque lo que había creído toda mi vida, que era estar despierta, resultó ser apenas un sueño ligero comparado con lo que estaba por venir. El último latido de mi corazón no fue un final. Fue una puerta abriéndose hacia algo que ninguna palabra humana puede describir completamente, pero que intentaré compartir con ustedes en estas páginas, porque prometí regresar con este mensaje. La muerte es la mentira más grande que nos han contado. Lo que sigue es la verdad. Lo primero que experimenté después del silencio no fue oscuridad, como todos imaginamos que será la muerte. Fue luz. Pero no cualquier luz. No era como el sol que entra por una ventana, o como las lámparas fluorescentes del hospital que había visto toda mi vida laboral. Esta luz era consciente. Sé que suena imposible, pero no tengo otra forma de describirlo. La luz me veía tanto como yo la veía a ella, y entonces, en un instante que no puedo medir en segundos porque el tiempo había dejado de existir como lo conocía, me encontré flotando sobre mi propio cuerpo. Sé que esto suena a película, a algo que has escuchado 1000 veces en historias de terceros, pero cuando te sucede a ti, cuando eres tú quien está mirando hacia abajo y ves tu propio rostro pálido,
tu uniforme de enfermera rasgado, los parches del desfibrilador pegados a tu pecho desnudo, todo lo que creías saber sobre la realidad se desmorona como castillo de arena. Estaba en la esquina superior de la habitación, cerca del techo, en ese espacio donde normalmente solo hay polvo y cables eléctricos. Desde allí podía verlo todo con una claridad imposible. No solo veía lo que estaba directamente frente a mí, sino todo alrededor simultáneamente en 360 grados. Podía ver detalles que ningún ojo humano podría captar desde esa distancia. Las gotas de sudor en la frente de Fernando mientras bombeaba mi pecho con sus manos, el temblor casi imperceptible en los dedos de Lucía mientras preparaba la adrenalina. Incluso podía leer el reloj de pared que marcaba las 5:41 de la tarde. Pero lo más sorprendente no era la visión panorámica. Era que podía percibir las emociones de cada persona en esa habitación como si fueran colores visibles en el aire. El miedo de Lucía era un azul eléctrico que pulsaba alrededor de ella. La determinación de Fernando era un rojo intenso, casi púrpura. La confusión de Daniela, la auxiliar de enfermería que acababa de entrar corriendo con el carro de paro, era un amarillo nervioso que chisporroteaba como electricidad estática. «¡Despejen!», gritó Fernando, y vi como todos daban un paso atrás de mi cuerpo. El desfibrilador se cargó con ese zumbido característico que había escuchado cientos de veces en mi carrera, pero ahora sonaba diferente, más ominoso, más definitivo. Vi mi propio cuerpo saltar cuando la descarga eléctrica atravesó mi corazón muerto. 1, 2, 3 veces. El monitor seguía emitiendo ese pitido continuo y plano, que significa una sola cosa en el lenguaje médico: línea, recta, asistolia, muerte. Y sin embargo, yo estaba más viva que nunca, más consciente, más alerta, más presente que en cualquier momento de mi existencia física. Era paradójico y aterrador, y absolutamente hermoso al mismo tiempo. Intenté hablarles. «Estoy aquí arriba. ¿Pueden detenerse? ¿Estoy bien?» Pero ningún sonido salió porque ya no tenía cuerdas vocales, ni lengua, ni boca. No tenía cuerpo. Era solo conciencia pura, pensamiento sin forma, existencia sin materia. Y eso, en lugar de aterrarme, me llenó de una paz que nunca había experimentado. Era como quitarme un abrigo pesado que había llevado puesto toda mi vida sin saber que podía sacármelo. Miré mis manos, o lo que debería haber sido mis manos, y vi algo extraordinario. No eran exactamente manos, pero tampoco eran invisibles. Eran formas luminosas, traslúcidas, hechas de la misma luz consciente que me rodeaba. Cuando pensaba en moverlas, se movían. Cuando pensaba en tocar algo, podía sentir la intención del tacto aunque no hubiera contacto físico real. Abajo, Fernando seguía trabajando en mi cuerpo con una desesperación que me conmovió profundamente. «Vamos, Marta, vamos, vamos, vamos», repetía entre compresiones. Podía sentir su amor, no el amor romántico, sino ese amor profesional profundo que desarrollamos los trabajadores de la salud por nuestros compañeros de batalla. Había compartido tantos turnos con él, tantas emergencias, tantos cafés amargos a las 3 de la madrugada. Quise consolarlo, decirle que todo estaba bien, mejor que bien, pero era imposible. Lucía lloraba mientras seguía pasándole instrumentos. Las lágrimas corrían por sus mejillas y ella ni siquiera se las limpiaba. «No, no, no, mam», murmuraba. «No hoy, Marta, no así». Recordé que su madre había muerto de un infarto hacía solo 6 meses. Esta escena debía estar desgarrándola por dentro, haciéndola revivir ese trauma. Mi corazón, si es que todavía podía llamarlo así, se llenó de compasión por ella. Y entonces sucedió algo que cambió todo. Mientras observaba la escena desde mi posición elevada, sentí una presencia detrás de mí. No la vi aparecer. Simplemente comenzó a existir allí, como si siempre hubiera estado, pero yo apenas ahora me daba cuenta. Era una presencia cálida e inmensa, pero no amenazante. Al contrario, era como sentir los brazos de una madre que no habías visto en años envolviéndote en un abrazo. Me di la vuelta.
O más bien, mi conciencia se reorientó, porque dar la vuelta implica tener un cuerpo que rotar. Lo que vi me quitó el aliento que ya no tenía. Había una apertura en el espacio, como si alguien hubiera abierto una puerta en la realidad misma. A través de esa apertura fluía una luz que hacía que todas las luces del mundo físico parecieran sombras en comparación. Era una luz dorada, líquida, viva, y me llamaba con una atracción magnética imposible de resistir. Pero no era solo luz. Dentro de esa luz, o formando parte de ella, había formas, siluetas de personas. No personas exactamente, porque no tenían la densidad de los cuerpos físicos. Eran más como esencias de personas, como la idea de una persona hecha visible. Y me reconocían. Podía sentir su reconocimiento como una ola de amor incondicional que me golpeó con tal fuerza que, si hubiera tenido un cuerpo, habría caído de rodillas. Una de esas formas se adelantó. Era una mujer mayor, o al menos eso es lo que mi mente interpretó, porque en ese lugar las edades no existen de la misma manera. Pero había algo en su esencia que transmitía sabiduría, experiencia, maternidad. Me miró y aunque no tenía ojos físicos, su mirada me atravesó completamente. Me conocía. No solo me reconocía, me conocía en lo más profundo. Cada pensamiento que había tenido, cada acción que había realizado, cada secreto que había guardado. Y yo la conocí también. En ese instante de conexión, su identidad floreció en mi conciencia como una flor abriéndose al amanecer. Era mi abuela. Mi abuela Esperanza, quien había muerto cuando yo tenía 17 años, víctima de un cáncer que la consumió en 6 meses. La abuela que me enseñó a hacer empanadas, que me contaba historias de santos y aparecidos mientras trenzaba mi cabello, que murió agarrando mi mano y diciéndome, «Te veo del otro lado, mijita». «Abuela», pensé, y mi pensamiento era mi voz en ese lugar. «Abuela, eres tú». Ella sonrió, y su sonrisa era como el sol saliendo después de una tormenta. «Ah, sí, Martita, soy yo, y también soy mucho más de lo que era cuando me conociste». Su voz no sonaba en mis oídos, porque ya no tenía oídos. Resonaba directamente en mi conciencia, clara como cristal, cargada de emociones y significados que iban mucho más allá de las palabras. En una sola frase, podía sentir todo su amor por mí, su alegría de verme, su comprensión de mi confusión, y algo más, una tristeza suave porque sabía que este encuentro sería breve. «¿Estoy muerta?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Tu cuerpo se detuvo», respondió ella, y su voz tenía esa cualidad paciente que recordaba de mi infancia. «Pero tú, Marta Soledad, nunca podrías estar muerta porque nunca fuiste solo ese cuerpo. Eso que llamabas tu vida era apenas un capítulo, una experiencia, un traje que te pusiste por un tiempo». Miré hacia abajo nuevamente. El equipo médico seguía trabajando en mi cuerpo. Fernando inyectaba adrenalina directamente en mi corazón. El reloj marcaba las 5:43. Habían pasado solo 2 minutos desde que mi corazón se detuvo, pero aquí arriba, en este lugar fuera del tiempo, parecían horas. ¿Tengo que volver?, pregunté a mi abuela, y me sorprendió el conflicto en mi propia pregunta. Parte de mí quería quedarse en esta paz infinita, en esta claridad absoluta, pero otra parte pensaba en Sebastián, en Valeria, en Ricardo, en todo lo que dejaría inconcluso. Mi abuela extendió lo que podría llamarse su mano, aunque era más bien una extensión de luz, y tocó lo que podría llamarse mi mejilla. El contacto fue eléctrico, no en sentido doloroso, sino en un sentido de conexión profunda, como si sus memorias fluyeran hacia mí y las mías hacia ella. «Esa decisión vendrá pronto», dijo, «pero primero hay cosas que debes ver, verdades que debes comprender, porque si regresas, regresarás con un propósito, y ese propósito cambiará todo». En ese momento, otra presencia emergió de la luz dorada. Era más pequeña, más tímida, pero igual de radiante. Era la esencia de un niño, o al menos así la percibí. Se acercó a mí con curiosidad, y cuando nuestras conciencias se tocaron,
quedé completamente inmóvil por el shock del reconocimiento. Era un niño que nunca conocí en vida, pero que había vivido en mi interior. Era Mateo, mi hermano gemelo, quien murió durante el parto mientras yo sobreviví. Mis padres apenas lo mencionaban. El dolor era demasiado grande. Yo crecí como hija única, pero siempre sentí que faltaba algo, alguien, una mitad de mí que nunca pude identificar. Y aquí estaba, mi hermano, mi gemelo, mi otra mitad que había esperado 43 años para conocerme. «Uy, hola, Marta», dijo su esencia, y su voz era joven, eterna, llena de una alegría que nunca había sido tocada por el sufrimiento terrenal. «He estado esperando tanto tiempo para decirte esto. Nunca estuviste sola, nunca lo estuviste. Siempre estuve caminando a tu lado». Las lágrimas que no podía derramar porque ya no tenía ojos físicos de alguna manera, se manifestaron como una emoción tan intensa que hizo temblar mi conciencia entera. Todas esas veces que sentí una presencia inexplicable, todas esas coincidencias imposibles, todas esas noches de niña cuando hablaba con un amigo imaginario que mis padres atribuían a la soledad, todo cobraba sentido ahora. Mateo, suspiré su nombre como una oración. Mi hermano. Él se acercó más, y nuestras esencias se entrelazaron en un abrazo que era mucho más íntimo y completo que cualquier abrazo físico podría ser jamás. En ese abrazo viví fragmentos de su existencia, su breve momento en el útero de mi madre, su decisión de partir antes de nacer porque su misión era otra, su vida en este plano de luz, su constante vigilia sobre mí, su participación invisible en momentos clave de mi vida. Vi cómo había estado presente cuando nací, cuando di mis primeros pasos, cuando me gradué de enfermería, cuando conocí a Ricardo, cuando nacieron mis hijos. Vi cómo había tratado de consolarme en momentos de dolor, de guiarme en decisiones importantes, de protegerme de peligros que nunca supe que existieron. «¿Por qué nunca te sentí claramente?», pregunté. «Porque el mundo físico es denso», explicó. «Es como tratar de escuchar un susurro en medio de una tormenta, pero siempre estuve susurrando, hermana, y algunas veces, en tus momentos más tranquilos, me escuchabas. Esos pensamientos que creías tuyos, esas intuiciones repentinas, esos sueños que te dejaban con una extraña paz, algunos eran míos. Abajo, en la sala de emergencias, escuché a Fernando gritar, «Una vez más, carguen a 200». El desfibrilador zumbó nuevamente. Mi cuerpo saltó sobre la camilla. El monitor seguía emitiendo esa línea plana y ese pitido mortal. 5 minutos. Habían pasado 5 minutos desde que mi corazón se detuvo. En el mundo médico, cada minuto sin oxígeno significa daño cerebral irreversible. Pero yo estaba aquí más lúcida que nunca, comprendiendo que el cerebro no era la fuente de mi conciencia, sino apenas su receptor, como una radio que capta ondas que existen independientemente de ella. Mi abuela Esperanza se acercó nuevamente. «Es tiempo, Martita. Es tiempo de que veas más. Hay alguien que quiere hablar contigo. Alguien que ha estado esperando este momento con infinita paciencia». La luz dorada se intensificó hasta un punto en que debería haberme cegado, pero en lugar de eso, me permitió ver con aún más claridad. Y desde el centro de esa luz, desde el corazón mismo de todo lo que existe, sentí una presencia que solo puedo describir como amor absoluto acercándose a mí. No era una figura, no era una persona, no era un Dios con forma humana como nos enseñan en las iglesias. Era más grande que eso, más simple que eso, y mucho más real. Era la conciencia que sostiene todo lo que existe. Era el amor que no juzga, la compasión que no tiene límites, la sabiduría que comprende todo sin necesidad de palabras. Y esa presencia, ese ser de luz infinita, al que algunos llaman Dios, otros llaman fuente, otros llaman universo, me miraba con un amor tan profundo que cada átomo de mi ser no físico temblaba en su presencia. «Oh, Marta», dijo sin palabras, y su voz era todas las voces y ninguna voz al mismo tiempo. «Bienvenida a casa. Ahora déjame mostrarte quién realmente eres.
Y entonces comenzó lo que solo puedo llamar la revisión de mi vida, pero no como yo la había vivido, sino como realmente había sido, con toda la verdad desnuda y sin los velos del ego y la percepción limitada. La revisión de mi vida no fue como ver una película, fue vivirla de nuevo, pero esta vez desde todas las perspectivas simultáneamente. No solo experimentaba mis propias emociones y pensamientos, sino también los de cada persona con la que había interactuado. Era como si cada momento de mi existencia fuera una habitación con múltiples ventanas. Y ahora, por primera vez, podía mirar a través de todas ellas al mismo tiempo. El primer recuerdo que surgió fue uno que había olvidado por completo. Tenía 7 años y estaba en el patio de la escuela durante el recreo. Había una niña nueva, Carmencita se llamaba, que acababa de llegar de otra provincia. Tenía el uniforme mal planchado, zapatos gastados y ese aire de vulnerabilidad que tienen los niños cuando son arrancados de todo lo familiar. Las otras niñas la ignoraban, algunas incluso se reían de su acento. Yo me acerqué y le ofrecí la mitad de mi sándwich de dulce de leche. Cuando viví ese momento la primera vez, lo hice sin pensar mucho. Era un gesto simple, casi automático, pero ahora, en esta revisión, pude sentir lo que Carmencita sintió. Pude experimentar su alivio, su gratitud abrumadora, la forma en que ese simple gesto de compartir un sándwich le dio la fuerza para sobrevivir ese primer día horrible en una escuela nueva. Más aún, pude ver las ondas que ese momento creó en el tiempo. Cómo Carmencita creció confiando más en la bondad humana. Cómo años después, ella misma ayudó a otros niños nuevos. Cómo ese pequeño acto de amabilidad se multiplicó como ondas en un estanque. Lloré sin lágrimas al comprender que ningún acto de bondad, por pequeño que sea, se pierde jamás. Cada sonrisa, cada palabra amable, cada gesto de compasión crea ecos que resuenan a través del tiempo y el espacio de maneras que nunca podemos imaginar mientras estamos en el cuerpo físico. Pero la revisión no solo mostraba mis momentos de luz, también me enfrentó a mis sombras, y eso fue infinitamente más difícil. Vi el momento cuando tenía 14 años y le dije a mi mejor amiga, Patricia, que no podía ir a su fiesta de cumpleaños porque tenía que estudiar. La verdad era que Héctor Ramírez, el chico que me gustaba, había invitado a otro grupo a ir al cine ese mismo día, y yo elegí eso en lugar de estar con mi amiga. Vi el rostro de Patricia cuando llegó sola a su fiesta, cómo esperó en la puerta pensando que tal vez yo llegaría tarde. Cómo finalmente aceptó que la había abandonado. Sentí su dolor, su decepción, la pequeña grieta que se formó en su confianza en la amistad. Y aunque eventualmente lo superamos, esa grieta nunca sanó por completo. En ese momento de la revisión, experimenté su dolor como si fuera mío, porque en esa dimensión comprendí que en realidad siempre había sido mío. No hay separación real entre las personas. El dolor que causamos a otros es dolor que nos causamos a nosotros mismos, porque todos somos parte de la misma conciencia, la misma fuente, el mismo ser infinito experimentándose a sí mismo a través de innumerables perspectivas. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté a la presencia luminosa que me acompañaba, la que había comenzado a llamar en mi mente Gabriel, aunque sabía que ese nombre era solo una etiqueta conveniente para algo mucho más vasto de lo que cualquier nombre podría contener. No es castigo, respondió Gabriel con esa voz que resonaba en el centro de mi ser. Es comprensión, es sanación. Es el proceso de integrar todas las partes de ti que dejaste fragmentadas en el mundo físico. Cada dolor que causaste sin resolver, cada amor que diste sin recibir reconocimiento, cada lección que aprendiste o que te negaste a aprender. Todo debe ser visto, comprendido, integrado. La revisión continuó, mostrándome momentos que había idealizado y otros que había reprimido. Vi mi boda con Ricardo, pero esta vez experimenté no solo mi felicidad nerviosa, sino también sus dudas secretas. Él me amaba profundamente. Eso era verdad, pero también tenía miedo. Miedo de no ser suficiente,
de no poder proveer, de decepcionar a la mujer brillante que era yo en ese entonces, recién graduada y llena de sueños. Nunca me lo dijo, y yo nunca lo pregunté, demasiado absorta en mis propias inseguridades. Vi el nacimiento de Sebastián, ese momento de éxtasis y terror cuando lo sostuve por primera vez, pero ahora también sentí su experiencia. El shock de ser expulsado del lugar cálido y seguro que había sido su hogar durante 9 meses, el frío del aire en sus pulmones nuevos, la confusión abrumadora de sensaciones, y sentí algo más, algo que me dejó sin aliento, su alma eligiendo entrar en ese cuerpecito, tomando la decisión consciente de nacer, de ser mi hijo, de caminar conmigo en esta vida. ¿Él sabía?, pregunté asombrada. ¿Sebastián sabía en quién se estaba convirtiendo antes de nacer? Todos lo saben, explicó mi abuela Esperanza, quien permanecía cerca durante toda la revisión. Cada alma elige su vida, sus padres, sus lecciones principales. No es castigo ni recompensa. Es simplemente el siguiente capítulo en una historia infinita de crecimiento y experiencia. Vi el momento 3 años después, cuando nació Valeria. Esta vez la experiencia fue diferente porque yo ya no era madre primeriza. Tenía más confianza, más paz. Pero lo que me sorprendió fue sentir la energía completamente diferente de Valeria, donde Sebastián había llegado con una intensidad ardiente, una urgencia por experimentar y conquistar. Valeria llegó como agua tranquila, profunda, sabia más allá de sus años, aunque acababa de nacer. En la revisión, pude ver los hilos invisibles que conectaban a mi familia. Vi cómo Sebastián y Valeria no eran solo hermanos por accidente genético, sino almas que habían elegido caminar juntos, aprender el uno del otro, equilibrarse mutuamente. Vi cómo Ricardo y yo no nos habíamos encontrado por casualidad en esa fiesta universitaria hace 19 años, sino que nuestras almas se habían reconocido, recordando pactos hechos antes de nacer, lecciones que habíamos acordado enseñarnos mutuamente. Pero la revisión también me mostró mis fallas como madre. Vi a Sebastián a los 12 años tratando de contarme sobre el acoso que sufría en la escuela, y yo demasiado cansada después de un turno doble en el hospital, diciendo, «Después hablamos, mi amor». Y ese después nunca llegó. Sentí su desolación, su decisión de ya no confiar en mí con sus problemas más profundos, el muro que comenzó a construir entre nosotros ese día. Vi a Valeria a los 8 años, mostrándome un dibujo que había hecho con tanto cuidado, y yo apenas mirándolo porque estaba revisando mi teléfono. Sentí como ese pequeño rechazo se sumó a otros, formando en ella una creencia silenciosa de que su arte, su creatividad, no eran lo suficientemente importantes para capturar mi atención completa. Cada uno de estos momentos me atravesaba como un cuchillo, no porque alguien me estuviera juzgando, sino porque yo finalmente podía ver la verdad completa de mis acciones y sus consecuencias. Y lo extraordinario era que junto con el dolor de ver mis errores, también recibía comprensión y compasión. Gabriel, mi abuela, Mateo, todos me rodeaban con un amor que decía, «Eres humana. Cometiste errores porque todos los cometen. Lo importante no es la perfección, es el amor que intentaste dar con los recursos limitados que tenías. ¿Puedo arreglarlo?», pregunté con desesperación. «Si vuelvo, ¿puedo arreglar todo esto?». «Yo puedes intentarlo», respondió Gabriel suavemente. «Pero comprende que no puedes controlar cómo otros reciben tu amor o tus disculpas. Solo puedes ofrecer la verdad de tu corazón y confiar en que las semillas que plantas florecerán en su propio tiempo». La revisión se movió entonces hacia mi trabajo. Vi décadas de turnos en el hospital, miles de pacientes, innumerables momentos de crisis. Vi al señor Juárez, aquel hombre de 52 años que llegó con un infarto masivo en 2015. Trabajé en él durante 40 minutos, negándome a rendirme aunque todos los signos decían que era inútil. Finalmente, su corazón volvió a latir. Sobrevivió, se recuperó y yo nunca volví a verlo después de que fue dado de alta. Pero ahora, en la revisión, vi el resto de su historia. Vi cómo volvió a su casa con su esposa e hijos.
Vi cómo presenció la graduación universitaria de su hija menor, algo que se habría perdido si yo me hubiera rendido. Vi cómo comenzó un pequeño negocio de carpintería que empleó a jóvenes del barrio, dándoles oportunidades que de otro modo no habrían tenido. Vi las ondas de luz que emanaban de esos 40 minutos de negativa a rendirme, tocando vidas de maneras que nunca imaginé. Y vi lo opuesto también. Vi a la señora Domínguez, a quien atendí con impaciencia un día particularmente estresante en 2018. Ella era mayor, confundida, hacía las mismas preguntas una y otra vez. Yo respondí con tono cortante, más preocupada por terminar rápido mi turno que por su dignidad. Sentí su vergüenza, su sensación de ser una carga, cómo regresó a su casa sintiéndose menos que humana, y aunque fue solo un momento, ese momento se quedó con ella, sumándose a su depresión, erosionando un poco más su ya frágil sentido de valía. Cada interacción importa, dijo Mateo, mi hermano gemelo, flotando cerca de mí, cada palabra, cada mirada, cada tono de voz. Ustedes en el mundo físico no tienen idea del poder que tienen. Son como dioses caminando dormidos, creando realidades con cada pensamiento y acción, sin darse cuenta de lo que están haciendo. Oigo. La revisión continuaba, mostrándome capa tras capa de mi vida, pero no de manera cronológica. Saltaba entre momentos según algún principio que no comprendía completamente, como si estuviera organizando mi vida por temas o lecciones en lugar de por tiempo lineal. Vi momentos de puro amor, la primera vez que sostuve la mano de Ricardo y supe con certeza absoluta que quería pasar mi vida con él. La noche que me quedé despierta, toda la noche sosteniendo a Valeria cuando tenía fiebre alta, cantándole canciones que mi abuela me cantaba a mí. La tarde que ayudé a una paciente joven a dar a luz mientras las bombas caían en alguna guerra lejana transmitida por la televisión del hospital, recordándome que la vida continúa incluso en medio de la destrucción. Vi momentos de miedo profundo, cuando Sebastián se perdió en el centro comercial a los 5 años y pasé 20 minutos de puro terror hasta encontrarlo. Cuando Ricardo tuvo ese accidente en la construcción y llamaron del hospital diciendo que venía en ambulancia. Cuando me diagnosticaron esa masa sospechosa en el seno, que resultó ser benigna, pero que durante 2 semanas me hizo enfrentar mi propia mortalidad. Vi momentos de alegría simple, bailando en la cocina con Ricardo mientras preparábamos la cena, las mañanas de domingo, cuando toda la familia se quedaba en pijama, hasta mediodía, la sensación del sol en mi cara durante unas breves vacaciones en la costa que tomamos hace 5 años. Y vi momentos de oscuridad profunda, la noche que consideré dejar a Ricardo después de una pelea particularmente horrible sobre dinero, los pensamientos de inadequacy que me asaltaban regularmente, diciéndome que no era suficiente como madre, como esposa, como enfermera, la depresión silenciosa que sufrí durante meses después de un aborto espontáneo que nunca le conté a nadie excepto a Ricardo. Cada momento era presentado sin juicio, solo con comprensión total. Y junto con cada momento venía la comprensión de por qué actué como actué, las heridas de la infancia que moldearon mis reacciones, las creencias limitantes que heredé de mi familia y cultura, los miedos inconscientes que dirigieron tantas de mis decisiones. Fuiste dura contigo misma toda tu vida, observó mi abuela Esperanza con infinita ternura, siempre exigiéndote ser perfecta, castigándote por cada pequeño error. Pero Martita, aquí podemos ver la verdad. Hiciste lo mejor que pudiste con la conciencia y los recursos que tenías en cada momento. Eso es todo lo que se puede pedir de cualquier alma. Pero las cosas que hice mal, protesté, las veces que herí a otros, son oportunidades de aprendizaje, intervino Gabriel, tanto para ti como para aquellos que tocaste. Cada alma que entraste en contacto contigo, y cada alma que entró en contacto contigo, eligió esas experiencias a algún nivel, no como castigo, sino como catalizadores para el crecimiento. No, era demasiado para procesar. Mi mente,
Incluso en este estado expandido de conciencia, luchaba por comprender las implicaciones de lo que me estaban mostrando. Si cada persona elige sus experiencias, ¿eso significa que no hay víctimas? ¿Eso significa que el sufrimiento tiene propósito? ¿Cómo podía reconciliar eso con todo el dolor que había visto en mi trabajo, con los niños enfermos, con las víctimas de violencia, con la injusticia evidente del mundo? No es que el sufrimiento sea bueno, explicó Gabriel, leyendo mis pensamientos como si fueran un libro abierto. Es que el alma ve más allá del sufrimiento temporal, ve la eternidad, ve el crecimiento que surge de la adversidad. Es como un actor que elige un papel difícil en una obra porque sabe que ese papel lo hará crecer como artista, aunque el personaje sufra dentro de la historia. Pero se siente tan real cuando estás ahí, dije. El dolor, el miedo, la desesperación. Se siente absolutamente real, Liu. Y lo es, concordó mi abuela. Es real dentro del contexto de esa experiencia, pero no es la única realidad. Es una realidad temporal dentro de una realidad más vasta y eterna. Como un sueño que parece completamente real mientras lo sueñas, pero cuando despiertas te das cuenta de que eras el soñador todo el tiempo, no solo el personaje en el sueño. Mientras procesaba esto, la revisión de mi vida comenzó a ralentizarse. Los momentos pasaban con menos frecuencia, como si estuviéramos llegando al final, acercándonos al presente. Vi los últimos meses, las últimas semanas, los últimos días. Vi esta mañana, preparando el desayuno, sin saber que sería la última mañana normal de mi vida. Y entonces la revisión se detuvo. Flotábamos en un espacio de luz dorada, rodeados por presencias amorosas. Mi abuela Esperanza, mi hermano Mateo, Gabriel, y otros seres que podía sentir pero no identificar completamente. Todos me miraban con amor infinito, esperando. Ahora viene la parte más difícil, dijo Gabriel. Ahora debes decidir. ¿Decidir qué?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Si regresas o si te quedas, si continúas la lección en el cuerpo físico o si pasas a la siguiente fase de tu existencia. Es tu elección. Marta Soledad, siempre lo ha sido, siempre lo será. Y con esas palabras, la realidad a mi alrededor comenzó a cambiar una vez más. El espacio de luz dorada se expandió hasta convertirse en algo imposible de describir con palabras humanas. Era como si el universo entero se hubiera doblado sobre sí mismo, permitiéndome ver simultáneamente dos realidades completamente diferentes. A mi izquierda, si es que las direcciones tenían algún significado en ese lugar, podía ver el mundo físico con una claridad sobrenatural. A mi derecha, veía lo que solo puedo llamar el reino de la luz, un plano de existencia donde las almas vivían en conciencia pura, libre de las limitaciones del tiempo y el espacio. Observa ambos caminos, dijo Gabriel, su presencia envolviendo la mía como un manto de comprensión infinita. No te apresures. El tiempo aquí no funciona como allá abajo. Puedes tomar todo el tiempo que necesites para decidir. Miré primero hacia el mundo físico. Vi mi cuerpo en la sala de emergencias del Hospital General San Martín. Habían pasado 6 minutos desde que mi corazón se detuvo. El doctor Fernando Ibáñez seguía trabajando con una determinación que rayaba en la desesperación. Sus manos, esas manos que había visto sostener bisturíes con precisión quirúrgica y tazas de café con temblor de cansancio, ahora bombeaban mi pecho con una fuerza brutal que dejaba marcas rojas en mi piel pálida. Lucía lloraba abiertamente ahora, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras preparaba otra dosis de epinefrina. La había visto fuerte tantas veces, sosteniéndose durante emergencias que habrían quebrado a otros, pero verme a mí, su compañera, su amiga, muriendo frente a ella, era demasiado. Podía sentir su dolor como si fuera mío propio, porque en esa dimensión expandida de conciencia, todo dolor era compartido, toda alegría era multiplicada. ¿Si vuelvo?, pregunté a Gabriel. «Será difícil, más de lo que puedes imaginar ahora», respondió con honestidad absoluta. «Echam,
Has probado la libertad de la existencia sin forma. Regresar al cuerpo físico será como ponerte un traje de buzo de plomo después de haber flotado desnuda en el océano cósmico. Cada sensación será más intensa, más limitada. El dolor físico, el cansancio, el hambre, el frío. Y más que eso, volverás a olvidar. El velo de la amnesia volverá a caer sobre ti, haciendo que esta experiencia parezca un sueño distante, difuso, difícil de recordar con claridad. ¿Por qué?, pregunté con frustración. ¿Por qué tenemos que olvidar? Si todos supieran lo que yo sé ahora, si todos pudieran ver que la muerte no existe, que somos eternos, que todo es amor. Precisamente por eso, interrumpió mi abuela Esperanza, con esa sabiduría suave que la caracterizaba. La vida física es una escuela, Martita, y para que las lecciones sean reales, para que las elecciones tengan peso, debe haber incertidumbre. Si supieras con certeza absoluta que eres inmortal, que nada puede dañarte realmente, que todo dolor es temporal, ¿cómo podrías desarrollar verdadero coraje? ¿Cómo podrías experimentar fe genuina? ¿Cómo podrías elegir el amor sobre el miedo, cuando el miedo mismo sería imposible? Sus palabras resonaban con verdad. Oh, pero aún así protestaba algo en mí. Pero tanta gente sufre sin saber por qué. Tanta gente muere con miedo, creyendo que es el final. ¿No sería mejor si todos supieran? Algunos saben, dijo Mateo, mi hermano gemelo, flotando más cerca. En lo profundo de sus almas, todos saben. Por eso los bebés no temen a la oscuridad hasta que les enseñan a temerla. Por eso los niños pequeños hablan de vidas pasadas antes de que los adultos les digan que eso es imposible. Por eso en el momento de la muerte, incluso aquellos que vivieron sin fe, a menudo sienten una paz inesperada. El conocimiento está ahí, enterrado bajo capas de condicionamiento social, miedo cultural y trauma generacional. Pero está ahí. Gabriel expandió la visión del mundo físico, permitiéndome ver más allá de la sala de emergencias. Vi mi casa a 30 cuadras del hospital. Ricardo acababa de llegar del trabajo, todavía con el polvo de la construcción en sus botas. Estaba en la cocina, preparando la cena como hacía cada martes cuando yo tenía turno de tarde. Hacía su versión chapucera de milanesas con puré, el único plato que realmente dominaba. Sebastián estaba en su habitación, auriculares puestos, supuestamente haciendo tarea, pero en realidad jugando videojuegos en su computadora. Valeria estaba en la sala, dibujando en su cuaderno de bocetos, creando mundos fantásticos con sus lápices de colores. Ninguno de ellos sabía que en este momento su esposa, su madre, estaba suspendida entre dos mundos, decidiendo si volvía o seguía adelante. «Muéstrame», pedía Gabriel con voz temblorosa. «Muéstrame qué pasará si no regreso». La visión cambió, transformándose en algo que no era futuro exactamente, sino posibilidad. Vi el momento en que el doctor Fernando finalmente se rendiría. 7 minutos con el corazón detenido. 8 minutos. Finalmente, a los 9 minutos, declararía mi muerte oficial. Hora de defunción, 17:50. Vi su rostro cuando firmara el certificado de defunción, la forma en que cerraría los ojos por un momento largo, tratando de contener sus propias lágrimas. Vi a Lucía llamando a Ricardo, la conversación más difícil que tendría en su carrera. «Señor Ramírez, necesito que venga al hospital. Es sobre su esposa. Lo siento mucho, pero necesito que venga ahora». Vi a Ricardo en el auto, manejando con las manos temblorosas, negándose a creer lo que la voz de Lucía había implicado. Vi el momento en que llegaría al hospital, cuando Fernando lo llevaría a una sala privada y le diría las palabras que destruirían su mundo. Hicimos todo lo que pudimos. Vi a mis hijos. Sebastián recibiendo la noticia con ese rostro impasible que los adolescentes usan para esconder dolor insoportable, retirándose a su habitación y llorando en silencio durante horas, sintiéndose culpable por cada vez que había sido grosero conmigo, por cada, después, que había dicho cuando le pedía que habláramos, por todas las veces que asumió que yo siempre estaría ahí. Vi a Valeria, mi dulce Valeria, rechazando creerlo inicialmente. No, papá está mintiendo.
Mamá viene más tarde, siempre viene más tarde. Vi el momento en que la verdad finalmente penetraría, cuando se derrumbaría en los brazos de Ricardo, sollozando, pero no me despedí, no me despedí. Las lágrimas que no podía derramar en este cuerpo de luz se manifestaban como ondas de dolor que irradiaban de mi ser. No puedo hacerles esto, susurré. No puedo dejarlos así. Pero también debes ver lo que sigue, dijo Gabriel gentilmente. El dolor no es el final de su historia. La visión avanzó en el tiempo. Vi el funeral, la iglesia llena de gente de mi vida, compañeros del hospital, vecinos, familiares que no había visto en años. Vi a Ricardo de pie frente a mi ataúd, leyendo un poema que había escrito sobre nuestro primer beso bajo la lluvia. Vi a Sebastián y Valeria, vestidos de negro, sosteniendo rosas blancas. Pero también vi lo que vino después. Vi a Ricardo, después de meses de duelo devastador, comenzando lentamente a reconstruir su vida. Vi cómo mi muerte lo cambiaría, haciéndolo más presente con nuestros hijos, más consciente de la fragilidad de la vida, más dispuesto a decir, te amo, y realmente sentirlo. Vi cómo eventualmente, 3 años después, conocería a una mujer llamada Elena en un grupo de apoyo para viudos. Una mujer amable con 2 hijos propios, y cómo ambos encontrarían consuelo y luego amor en su dolor compartido. Vi a Sebastián, destrozado inicialmente por mi muerte, encontrando propósito en su dolor. Vi cómo decidiría estudiar medicina, inspirado por los esfuerzos de Fernando para salvarme. Vi cómo se convertiría en un doctor excepcional, movido por la memoria de su madre que fue enfermera, salvando vidas en mi honor. Vi a Valeria canalizando su tristeza en su arte. Vi sus dibujos volviéndose más profundos, más emotivos. Vi una serie de pinturas que crearía años después, titulada Conversaciones con Mamá, donde cada cuadro representaría una conversación imaginaria conmigo sobre momentos importantes de su vida que yo me perdería. Vi cómo esa serie ganaría reconocimiento, tocando los corazones de otros que habían perdido a seres queridos. ¿Ves?, dijo mi abuela Esperanza. Tu partida no los destruiría, los transformaría. Sufrirían, sí, pero ese sufrimiento eventualmente los convertiría en versiones más profundas, más compasivas, más conscientes de sí mismos. No es que tu muerte sea necesaria para su crecimiento, pero tampoco sería el fin de sus historias. ¿Y si regreso?, pregunté, necesitando ver la otra posibilidad. La visión cambió nuevamente. Vi el momento en que mi corazón comenzaría a latir de nuevo. En esta línea de tiempo, Fernando no se rendiría. Continuaría, impulsado por alguna intuición inexplicable de que yo todavía estaba allí, que aún podía volver. A los 7 minutos, mi corazón produciría un latido débil, luego otro, luego un ritmo irregular pero sostenido. Vi las siguientes semanas en la unidad de cuidados intensivos. El daño cerebral sería mínimo, casi milagroso, considerando los 7 minutos sin oxígeno. Pero la recuperación sería larga y dolorosa. Vi mi cuerpo débil, conectado a máquinas, luchando por cada respiración. Vi a Ricardo durmiendo en una silla junto a mi cama, noche tras noche. Vi a mis hijos visitándome después de la escuela, tratando de ser valientes pero aterrados de que su madre nunca volviera a ser la misma. Pero vi que eventualmente me recuperaría. 2 meses después, volvería a casa. Mi cuerpo estaría débil, mi resistencia disminuida, pero estaría viva, estaría con mi familia. Y vi algo más. Vi que esta experiencia me cambiaría profundamente. Vi que los recuerdos de este encuentro al otro lado del velo, aunque se volverían borrosos con el tiempo, nunca desaparecerían completamente. Vi que me convertiría en alguien diferente, alguien que vivía con más intención, más presencia, más amor. Vi conversaciones nocturnas con Ricardo donde finalmente hablaría de cosas que siempre había callado por miedo. Vi cómo nuestra relación se profundizaría, cómo la cercanía con la muerte nos recordaría la preciosidad de cada momento juntos. Vi a Sebastián bajando lentamente su guardia conmigo, especialmente después de que yo compartiría con él algo de lo que había experimentado. Vi cómo esas conversaciones
lo ayudarían con sus propias luchas internas. ¿Cómo saber que su madre había estado literalmente al otro lado y había elegido regresar por él, y su hermana le daría un sentido de valor que había estado buscando? Vi a Valeria y yo teniendo conversaciones más profundas sobre la vida, la muerte, el propósito. Vi cómo mi experiencia alimentaría su arte de maneras nuevas, no desde el dolor de la pérdida, sino desde la maravilla de la existencia. Pero también vi las dificultades. Vi que no sería fácil vivir en el mundo físico sabiendo lo que sabía. Vi momentos de frustración cuando tratara de explicar lo inexplicable, cuando la gente me mirara con escepticismo o, peor, con lástima, asumiendo que el trauma del paro cardíaco había dañado mi mente. Vi la soledad de llevar un conocimiento que pocos compartían o creían. Vi que mi salud nunca volvería a ser completamente la misma, que tendría que dejar mi trabajo como enfermera, al menos en la forma que lo había conocido, que habría dolor crónico, fatiga persistente, limitaciones físicas que antes no tenía. Ningún camino es perfecto, observó Gabriel. Ambos caminos tienen belleza y dificultad. Ambos caminos tienen propósito y significado. La pregunta no es cuál camino es mejor objetivamente, sino cuál camino elige tu alma para su próximo capítulo de crecimiento. ¿Y si elijo mal?, pregunté con miedo. No puedes elegir mal, respondió mi abuela con certeza absoluta. Cualquier elección que hagas será la correcta para tu alma en este momento. Si eliges quedarte aquí, completarás las lecciones de esa vida y pasarás a nuevas experiencias. Si eliges regresar, tendrás más oportunidades de crecimiento y servicio en el plano físico. No hay error posible, Martita. Solo diferentes caminos, todos conduciendo eventualmente a la misma fuente de amor infinito. Mateo se acercó entonces, y pude sentir su energía mezclándose con la mía. Hermana, dijo con profundo amor, cualquiera que sea tu elección, estaré contigo. Si regresas, caminaré a tu lado como siempre lo he hecho, quizás ahora, con tu mayor conciencia de mi presencia. Si te quedas, exploraremos juntos estos reinos de luz, aprendiendo y creciendo de maneras que el mundo físico no permite. Miré nuevamente hacia ambos mundos, el físico, con todo su dolor y belleza, su limitación y potencial, el espiritual, con su paz infinita, pero también más comprendí, su falta de la intensidad cruda que solo la existencia material puede proporcionar. Y entonces, desde algún lugar profundo dentro de mi ser, surgió la respuesta. No vino de mi mente, que todavía debatía pros y contras. Vino de un lugar más profundo, más sabio, el lugar que Gabriel había llamado mi alma. Quiero regresar, dije, y al decirlo supe que era verdad. No porque el mundo físico sea mejor o peor, sino porque siento que mi historia allí no está completa. ¿Hay algo que aún debo hacer? ¿Algo que aún debo ser? No sé exactamente qué es, pero lo siento como un hilo invisible tirando de mí de vuelta. Gabriel brilló con lo que solo puedo describir como aprobación amorosa. Esa es tu alma hablando, Bertuaeto, Marta Soledad. Esa es la voz de tu propósito divino. Y tienes razón. Hay algo específico que debes hacer si regresas. ¿Estás lista para saber qué es? Asentí, aunque no tenía cabeza para asentir. Simplemente expresé mi acuerdo con todo mi ser. Debes compartir, dijo Gabriel. Debes contar esta historia. No para convencer a nadie, no para probar nada, sino simplemente para plantar semillas. Semillas de posibilidad en las mentes de aquellos que están listos para considerar que la muerte no es el final, que el amor es eterno, que la conciencia continúa. Algunos rechazarán tu mensaje, otros lo cuestionarán, pero algunos, aquellos que estén listos, lo sentirán resonar en lo profundo de sus almas porque recordará algo que ya sabían, pero habían olvidado. ¿Cómo?, pregunté. ¿Cómo comparto algo así sin sonar loca? Encontrarás el camino, Pia, aseguró mi abuela. Las personas correctas aparecerán en tu vida. Las oportunidades se presentarán. Confía en el proceso. Tu trabajo no es hacer que todos crean. Tu trabajo es simplemente ser fiel a tu experiencia y compartirla cuando se te pida.
El resto se desarrollará como debe. Es tiempo, dijo Gabriel, y podía sentir que la ventana para mi elección se estaba cerrando. Allá abajo, en la sala de emergencias, mi cuerpo estaba llegando al límite de cuánto tiempo podía estar sin oxígeno antes de que el daño se volviera irreversible. Hay una cosa más que debes saber antes de regresar, agregó Gabriel con gravedad. Cuando vuelvas, recordarás esto claramente por un tiempo, pero gradualmente los recuerdos comenzarán a desvanecerse, volviéndose más como sueños que como experiencias concretas. Esto es necesario para que puedas funcionar en el mundo físico, pero en momentos de quietud, en meditación o en sueños, los recuerdos volverán con más claridad. Y nosotros, hizo un gesto hacia mi abuela, Mateo y los otros seres de luz. Siempre estaremos aquí, solo un pensamiento de distancia, incluso si no puedes percibirnos directamente. Me acerqué a cada uno de ellos, abrazándolos de la manera que los seres sin cuerpo se abrazan, mezclando conciencias en un momento de intimidad absoluta. A mi abuela le dije, «Gracias por esperarme, por guiarme aquí». Ella respondió, «Te veré nuevamente cuando sea tu tiempo real, mi niña, y estaré orgullosa de la vida que viviste». A Mateo le dije, «Hermano que nunca conocí pero siempre sentí, gracias por caminar conmigo todos estos años». Él respondió, «Seguiré haciéndolo, y ahora que sabes que estoy aquí, tal vez me sientas más claramente. Escucha las coincidencias, observa las señales. Ese soy yo, diciendo hola». Y a Gabriel, esa presencia inmensa de luz y amor, solo pude decir, «Gracias por mostrarme la verdad». «La verdad siempre estuvo en ti», respondió. «Yo solo te ayudé a recordarla. Ahora ve, Marta Soledad Ramírez, regresa a tu cuerpo, a tu familia, a tu vida, y vive con el conocimiento de que eres amada infinitamente, que eres eterna, y que cada momento de dolor o alegría en el mundo físico es una oportunidad preciosa de experimentar lo divino desde una perspectiva única». La luz dorada comenzó a contraerse, o quizás era yo quien se alejaba de ella. La paz infinita comenzó a dar paso a sensaciones más densas, más pesadas. Y mientras la transición ocurría, escuché una última voz, profunda y resonante, que podría haber sido Gabriel o la fuente misma. «Recuerda, Marta, no estás regresando porque debas hacerlo. Estás regresando porque eliges hacerlo. Esa elección, ese acto de libre albedrío, es sagrado. Honra tu elección viviendo plenamente, amando sin reservas, y compartiendo tu luz con todos los que encuentres. Esa es la única misión que realmente importa». Y entonces, como un elástico estirado al máximo que finalmente se suelta, fui lanzada de vuelta hacia mi cuerpo con una fuerza que era tanto aterradora como inevitable. El impacto de volver a mi cuerpo fue como estrellarse contra un muro de concreto a toda velocidad. En un instante pasé de ser conciencia pura, expansiva, sin límites, a estar comprimida dentro de un contenedor de carne y hueso que se sentía increíblemente pequeño, denso y doloroso. Si pudiera compararlo con algo, sería como pasar de nadar libremente en un océano infinito a ser empujada dentro de una caja del tamaño de un ataúd. El primer sentido que regresó fue el dolor, un dolor tan abrumador que eclipsaba todo lo demás. Mi pecho ardía como si me hubieran colocado carbones encendidos sobre el esternón. Cada terminación nerviosa de mi cuerpo gritaba en agonía. Mis pulmones se sentían como si estuvieran llenos de vidrio molido. Mi garganta estaba en carne viva, probablemente por el tubo de intubación que debieron haber insertado en algún momento. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido, solo un gemido ronco y patético que apenas reconocí como proveniente de mí. Mis párpados pesaban como si tuvieran piedras encima. Con un esfuerzo sobrehumano logré abrirlos apenas una rendija, y la luz artificial de la sala de emergencias me atravesó como cuchillos. Era una luz brutal, agresiva, tan diferente de la luz dorada y amorosa que había estado experimentando momentos antes. Formas borrosas se movían sobre mí. Voces amortiguadas penetraban la niebla de mi conciencia aturdida. Gradualmente,
Mi visión comenzó a enfocarse. Vi el rostro de Fernando Ibáñez a centímetros del mío, sus ojos marrones muy abiertos, con una mezcla de shock e incredulidad. Marta. Marta, ¿me escuchas? Su voz sonaba distante, como si estuviera gritando desde el otro lado de un túnel. ¡Está de vuelta! Tenemos ritmo sinusal. El pitido constante del monitor cardíaco había sido reemplazado por un bip, bip, bip irregular, pero definitivamente presente. Cada bip representaba un latido de mi corazón resucitado, y cada latido enviaba una ola de dolor a través de mi cuerpo maltratado. Traté de hablar, de decirle a Fernando que estaba bien, que había visto cosas maravillosas, que no tuviera miedo, pero mi lengua se sentía como una pieza de cuero seco pegada al paladar. Solo logré emitir otro gemido. «No intentes hablar», dijo Fernando, su mano profesional tocando mi frente con una gentileza que contrastaba con la urgencia en su voz. «Estás intubada. Has tenido un paro cardíaco masivo, Marta. Estuviste sin pulso durante 7 minutos. 7 malditos minutos. Pensé que te habíamos perdido. 7 minutos. En el mundo físico habían sido 7 minutos. En el otro lado había parecido una eternidad y un instante al mismo tiempo. El tiempo realmente no tenía significado allá, era solo otro concepto limitante del mundo material. Vi a Lucía aparecer en mi campo de visión, su rostro manchado con rímel corrido. Ella me tomó la mano, apretándola con fuerza. «Marta, ay Dios, Marta, nos asustaste tanto». Su voz se quebraba con cada palabra. Quise apretar su mano de vuelta. Quise darle alguna señal de que la escuchaba, de que estaba realmente presente, pero mis dedos apenas respondían. Logré un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero ella lo sintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas frescas, esta vez de alivio. El mundo a mi alrededor era un caos de actividad. Podía escuchar a Daniela, la auxiliar, reportando mis signos vitales. Otro médico, el doctor Salazar del Departamento de Cardiología, había llegado y estaba dando órdenes rápidas sobre medicamentos que debían administrarse. Alguien ajustaba el gotero intravenoso en mi brazo. Otro verificaba los cables del monitor cardíaco pegados a mi pecho. Todo era demasiado ruido, demasiada luz, demasiadas sensaciones físicas. Quería regresar a la quietud, a la paz, a ese lugar donde el dolor no existía y el amor lo impregnaba todo. Pero sabía que no podía. Había hecho una elección, había prometido regresar y aquí estaba, experimentando las consecuencias de esa decisión. Los siguientes minutos, u horas, no estoy segura, fueron un borrón de dolor y confusión. Me movieron a la unidad de cuidados intensivos. Recuerdo fragmentos. El techo pasando sobre mí mientras rodaban mi camilla por los pasillos, las luces fluorescentes, creando un patrón estroboscópico, la sensación de ser levantada y transferida a otra cama, voces discutiendo protocolos médicos, la punzada de otra aguja insertándose en mi brazo para otra línea intravenosa, y luego oscuridad, no la oscuridad consciente del otro lado, sino la oscuridad vacía del sueño profundo inducido por sedantes. Mi cuerpo necesitaba descansar, recuperarse del trauma masivo que había sufrido. Los médicos me mantuvieron en un coma inducido durante 3 días. Durante esos 3 días no soñé, o si soñé, no lo recuerdo. Era como si mi conciencia simplemente se hubiera apagado, dándole a mi cuerpo el espacio que necesitaba para comenzar el largo proceso de sanación sin la interferencia de mi mente despierta. Cuando finalmente emergí de ese sueño profundo, fue gradual. Primero vino la conciencia de que existía, una sensación nebulosa de ser sin contexto. Luego, lentamente, la conciencia de tener un cuerpo que dolía, pero no con la intensidad aguda de antes. Este era un dolor sordo, profundo, que se extendía desde mi núcleo hasta cada extremidad. Abrí los ojos y vi un techo diferente, blanco, liso, con una lámpara circular apagada. Era de día. Podía ver luz del sol filtrándose por las persianas de una ventana a mi derecha. Giré la cabeza lentamente y el simple acto de mover mi cuello envió chispazos de dolor por mi columna vertebral.
Estaba en una habitación privada de la UCI. Máquinas rodeaban mi cama, monitoreando cada función vital. Bip, pip, pip. El sonido de mi corazón, constante ahora, regular. El sonido que probaba que había vuelto, que había elegido correctamente, o al menos que estaba viviendo con las consecuencias de mi elección. Y entonces vi a Ricardo. Estaba dormido en una silla reclinable junto a mi cama. Su cuerpo grande, plegado en una posición que se veía terriblemente incómoda. Tenía 3 días de barba crecida en su rostro. Su ropa estaba arrugada y había ojeras profundas bajo sus ojos cerrados. Se veía agotado, demacrado, como si hubiera envejecido 10 años en 3 días. Mi corazón, mi pobre corazón maltratado, se expandió con amor por este hombre, mi compañero, mi esposo, el padre de mis hijos, el hombre que había estado sentado a mi lado durante 3 días, esperando, rezando, negándose a dejarme sola. Intenté hablar, decir su nombre, pero mi garganta seguía dolorida y seca. Lo que salió fue apenas un susurro áspero. Ricardo, fue suficiente. Sus ojos se abrieron inmediatamente, y por un momento se quedó inmóvil, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Luego, en un movimiento que era mitad salto, mitad tropiezo, estaba de pie junto a mi cama, tomando mi mano con ambas de las suyas. Marta, ¡ay Dios! Marta, estás despierta. Estás realmente despierta. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, y no hizo ningún intento de limpiarlas. Pensé, los médicos dijeron, tenías solo un 50% de probabilidad de despertar, y si despertabas, podría haber daño cerebral. Y yo apreté su mano con toda la fuerza que pude reunir, que no era mucha, pero fue suficiente para interrumpir su torrente de palabras. «Estoy aquí», susurré. «Estoy bien». «No, no estás bien», dijo con una risa ahogada que era mitad sollozo. «Tuviste un paro cardíaco masivo, Sole. Tu corazón se detuvo durante 7 minutos. 7 minutos sin oxígeno al cerebro. Los médicos están asombrados de que no haya daño. Dijeron que es un milagro. Un milagro, si tan solo supiera cuánto de milagro era realmente. Si tan solo pudiera explicarle lo que había visto, a dónde había ido, con quién había hablado. Los niños, logré decir, «¿Sebastián? ¿Valeria? Están bien, me aseguró rápidamente. Les dije que descansaran anoche. Han estado aquí todos los días después de la escuela. Valeria apenas ha dormido, preguntando constantemente, «¿Cuándo vas a despertar?» Sebastián, bueno, ya sabes cómo es él. No muestra mucho, pero te ha estado leyendo. ¿Puedes creerlo? Ha estado sentado aquí leyendo en voz alta de ese libro de García Márquez que siempre tratas de hacer que lea. Pensó que tal vez podrías escucharlo. Mi hijo, mi rebelde adolescente, que fingía que nada le importaba, había estado leyéndome durante 3 días. Las lágrimas brotaron de mis ojos, rodando por mis sienes hasta perderse en mi cabello. «Quiero verlos», dije. «Pronto», prometió Ricardo. «Primero necesito llamar a los médicos, decirles que estás despierta, y luego sí, traigo a los niños. Solo dame un momento para procesar que realmente estás de vuelta, que no te perdí». Se inclinó y me besó la frente con una ternura que me recordó nuestros primeros días juntos, cuando cada toque era precioso, cuando no dábamos por sentado ningún momento. Luego salió de la habitación para buscar a las enfermeras. Me quedé sola con mis pensamientos por primera vez desde que había regresado. Y en esa quietud, los recuerdos del otro lado comenzaron a fluir de vuelta con fuerza. Vi de nuevo a mi abuela Esperanza, sentí la presencia de Mateo, escuché las palabras de Gabriel. «Debes compartir». Pero, ¿cómo? ¿Cómo podía compartir una experiencia que desafiaba toda lógica, que contradecía lo que la ciencia médica consideraba posible? ¿Quién me creería si decía que había estado consciente mientras mi corazón estaba detenido, que había flotado sobre mi cuerpo, que había hablado con familiares muertos? Los siguientes días en la UCI fueron un torbellino de exámenes médicos, visitas de especialistas y tiempo precioso con mi familia.
ver a Sebastián y Valeria entrar por primera vez, sus rostros iluminándose cuando me vieron despierta, fue uno de los momentos más hermosos de mi vida. Valeria se lanzó a la cama, abrazándome con cuidado de no tocar ninguno de los tubos o cables, sollozando en mi hombro. Sebastián se quedó en la puerta al principio, tratando de mantener su compostura adolescente, pero finalmente se acercó y tomó mi mano, apretándola mientras susurraba: «No vuelvas a hacer eso, Ma». Los médicos estaban desconcertados por mi recuperación. El doctor Salazar, el cardiólogo, revisaba mis resultados una y otra vez, moviendo la cabeza con incredulidad. Según todos los indicadores, deberías tener daño cerebral significativo, me dijo durante una de sus revisiones. 7 minutos sin oxígeno, Marta. La mayoría de la gente no sobrevive a eso, y los que lo hacen generalmente tienen déficits cognitivos severos, pero tus resonancias, tus pruebas neurológicas, todo sale normal. Es extraordinario. Tal vez alguien allá arriba todavía me necesita aquí, respondí con una sonrisa pequeña. Él rió, pensando que era solo una broma piadosa. No tenía idea de cuán literal era mi afirmación. Durante la segunda semana de mi recuperación, cuando me habían trasladado a una habitación regular y podía caminar distancias cortas con ayuda, recibí una visita inesperada. Era una mujer mayor, probablemente de unos 70 años, con cabello gris plateado, recogido en un moño suelto. Tenía ojos azules penetrantes que parecían ver más allá de la superficie de las cosas. «Señora Ramírez», dijo con voz suave pero firme, «mi nombre es Beatriz Mendoza. Soy psicoterapeuta especializada en experiencias cercanas a la muerte. El doctor Ibáñez me pidió que viniera a hablar con usted». Mi corazón aceleró su ritmo, haciendo que el monitor emitiera bips más rápidos. «¿Fernando te envió?» «Sí», dijo, acercando una silla a mi cama. «Él mencionó que usted había dicho algunas cosas sobre haber estado consciente durante su paro cardíaco, sobre haber visto cosas. Pensó que podría ser útil hablar con alguien que ha estudiado estos fenómenos». Por primera vez desde que había despertado, sentí una oleada de esperanza. Tal vez no estaba loca. Tal vez había otros que habían experimentado algo similar. ¿Has escuchado historias como la mía antes?, pregunté cautelosamente. Beatriz asintió, sus ojos cálidos y sin juicio. «Cientos. He trabajado con personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte durante más de 30 años. Y aunque cada historia es única, hay patrones comunes. La sensación de dejar el cuerpo, la presencia de seres de luz, el encuentro con seres queridos fallecidos, la revisión de vida, la decisión de regresar. ¿Alguno de estos elementos suena familiar?» Las lágrimas brotaron de mis ojos. Todos esos elementos, yo pensé que estaba volviendo loca. Pensé que tal vez el cerebro inventa estas cosas cuando está muriendo, que son solo alucinaciones químicas. «Esa es una teoría», admitió Beatriz. «Y ciertamente hay aspectos neurológicos que podemos medir, pero hay otros aspectos que la ciencia actual no puede explicar, como los casos en que las personas describen con precisión eventos que ocurrieron en lugares donde su cuerpo físico no podía verlos, o casos en que se reúnen con familiares que no sabían que habían muerto, o información que no tenían forma de conocer. Vi a mi hermano gemelo», susurré. «Murió cuando nacimos. Mis padres apenas lo mencionaban, pero él estaba allí, en el otro lado. Y me dijo cosas sobre cómo había estado conmigo toda mi vida». Beatriz se inclinó hacia adelante, completamente enfocada. «¿Te gustaría contarme toda tu experiencia, Marta? Sin editar, sin preocuparte de si suena racional o no, solo tu verdad». Y así lo hice. Durante la siguiente hora le conté todo. La sensación de flotar sobre mi cuerpo, la luz dorada, mi abuela Esperanza, Mateo, Gabriel, la revisión de mi vida, la decisión de regresar. Hablé y hablé, y Beatriz escuchaba sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, tomando notas discretas. Cuando terminé, me sentía exhausta, pero también increíblemente aliviada.
Finalmente había compartido mi historia completa con alguien que no me miraba como si estuviera delirando. Y Marta, dijo Beatriz cuando terminé, lo que experimentaste es más común de lo que piensas. No estás loca, no estás sufriendo de alucinaciones post-trauma. Has tenido lo que llamamos una experiencia cercana a la muerte profunda y transformadora. Y ahora tienes una decisión que hacer. ¿Qué decisión? ¿Qué hacer con esta experiencia? Algunas personas eligen guardarla para sí mismas, mantenerla como un tesoro privado. Otras sienten un llamado a compartirla, a dar testimonio de lo que vieron. No hay respuesta correcta o incorrecta. Pero basándome en nuestra conversación, tengo la sensación de que tú sientes ese llamado a compartir. Recordé las palabras de Gabriel. Debes compartir. Debes contar esta historia. Sí, admití. Siento que debo contarla. Pero, ¿cómo? ¿Quién va a creer algo así? Los que necesiten creerlo, lo creerán, dijo Beatriz sabiamente. Y los que no estén listos, no lo harán. Pero ese no es tu problema. Tu trabajo es simplemente ser fiel a tu experiencia. ¿Me permitirías hacer algo? Trabajo con un investigador, un medium que documenta experiencias como la tuya a través de un proceso llamado psicografía. Él permite que las personas cuenten sus historias en primera persona, desde su propia voz. ¿Estarías dispuesta a trabajar con él? La palabra medium debería haberme asustado. Antes de mi experiencia, habría sido escéptica, tal vez incluso despectiva. Pero ahora, después de haber estado literalmente al otro lado del velo, ¿cómo podía negar la posibilidad de que algunos individuos pudieran servir como puentes entre los mundos? Sí, dije sin dudar. Sí, estoy dispuesta. 2 meses después, cuando finalmente me habían dado de alta y estaba recuperándome en casa, conocí a Eduardo Montes, el medium con quien Beatriz trabajaba. Era un hombre de mediana edad, tranquilo y sin pretensiones, que llegó a nuestra casa con un cuaderno simple y una grabadora. No necesito hacer nada especial, explicó cuando nos sentamos en la sala. Ricardo, presente pero silencioso, en su apoyo. ¿Solo cuenta tu historia como la viviste? Yo escribiré, y cuando lea lo que escribí, será tu voz, tu perspectiva. El proceso de psicografía no se trata de que yo canalice a alguien más, se trata de que capture tu experiencia de la manera más auténtica posible. Y así durante varias sesiones a lo largo de las siguientes semanas, le conté mi historia a Eduardo, cada detalle, cada emoción, cada revelación. Él escribía rápidamente, ocasionalmente haciéndome preguntas de aclaramiento, pero principalmente solo escuchando y capturando mis palabras. Cuando finalmente me mostró lo que había escrito, quedé asombrada. Era mi historia, pero contada con una claridad y belleza que yo no habría podido lograr por mi cuenta. Era como si hubiera tomado mi experiencia cruda y la hubiera destilado hasta su esencia más pura. ¿Qué harás con esto?, pregunté. Lo que tú quieras, respondió Eduardo. Algunas personas quieren que sus historias se mantengan privadas para sus familias. Otras quieren que se compartan más ampliamente, para ayudar a otros que han tenido experiencias similares, o para ofrecer consuelo a aquellos que han perdido seres queridos. Pensé en todas las personas a las que había atendido en el hospital a lo largo de los años, los pacientes que morían con miedo en sus ojos, las familias destrozadas por la pérdida, los compañeros de trabajo que se endurecían con los años, perdiendo su compasión porque el dolor de la muerte era demasiado para soportar sin construir muros emocionales. Quiero que se comparta, dije firmemente. No sé si cambiará la mente de alguien sobre la muerte, pero si puede ofrecerle consuelo a una sola persona, si puede ayudar a una sola familia a ver que sus seres queridos no se han ido realmente, solo han cambiado de forma, entonces vale la pena. Ahora, 6 meses después de mi experiencia, mi vida es completamente diferente y exactamente la misma al mismo tiempo. Físicamente, nunca recuperé la resistencia que tenía antes. Tuve que dejar mi trabajo como enfermera de tiempo completo. Ahora trabajo medio tiempo en una clínica comunitaria,
Y aunque extraño la intensidad del hospital, también he encontrado una nueva apreciación por el ritmo más lento, por poder realmente ver a cada paciente como un individuo en lugar de solo otro caso. Mi relación con Ricardo se ha profundizado de maneras que no podría haber imaginado. Hablamos más, tocamos más, nos decimos «te amo» varias veces al día sin timidez ni inhibición. Él me dice que es como si hubiera recuperado una versión mejorada de su esposa, una versión que está más presente, más consciente, más amorosa. Con Sebastián, hemos comenzado a tener conversaciones que antes evitábamos. Le conté parte de mi experiencia, adaptada para que no fuera abrumadora, y algo en él se abrió. Me habla ahora de sus miedos, sus sueños, sus luchas. El muro entre nosotros se ha desmoronado, ladrillo a ladrillo. Valeria y yo pasamos tardes enteras hablando de la vida, el universo, el significado de la existencia. Sus pinturas han tomado un nuevo giro, explorando temas de luz y oscuridad, vida y muerte, lo visible y lo invisible. Me dice que nuestras conversaciones han abierto su mente a nuevas posibilidades, nuevas formas de ver el mundo. Y en cuanto a los recuerdos de mi experiencia, Beatriz tenía razón. Se han vuelto más borrosos con el tiempo, más difíciles de agarrar con la mente consciente, pero en momentos de quietud, especialmente temprano en la mañana o justo antes de dormir, puedo sentir esa presencia amorosa nuevamente. Puedo sentir a Mateo caminando a mi lado. Puedo sentir a mi abuela Esperanza velando por mí. Y puedo sentir esa fuente infinita de amor que algunos llaman Dios, recordándome que nunca estoy sola, que nunca lo estuve, que nunca podría estarlo. El relato que Eduardo escribió se ha compartido en círculos pequeños al principio, grupos de apoyo para el duelo, conferencias sobre experiencias cercanas a la muerte, foros en línea para personas que han tenido experiencias similares. Algunas personas lo rechazan como fantasía o delirio, otras lo leen con escepticismo pero curiosidad, y otras, aquellas que estaban esperando exactamente este mensaje, lo leen con lágrimas de reconocimiento corriendo por sus rostros, diciendo, «Sí, yo también sentí eso», o «Esto es exactamente lo que necesitaba escuchar». No espero convencer a nadie de nada. No estoy tratando de cambiar sistemas de creencias o competir con religiones establecidas. Solo estoy compartiendo mi verdad, mi experiencia, mi pequeña ventana hacia lo que yace más allá del velo que separa la vida física de la existencia espiritual. Y mi mensaje, si puedo resumirlo en pocas palabras, es este. No tengan miedo de la muerte. La muerte es solo una transición, una puerta, un cambio de forma. Lo que somos en esencia, nuestra conciencia, nuestro ser verdadero, nunca puede morir porque nunca nació realmente. Somos eternos. Somos amados infinitamente. Y cada momento de esta vida física, con todo su dolor y su belleza, es una oportunidad preciosa y fugaz de experimentar lo divino desde una perspectiva única. Vivan plenamente, amen sin reservas, perdonen rápidamente, hablen su verdad, abracen a sus seres queridos como si cada abrazo pudiera ser el último, porque podría serlo. Pero también sepan que incluso cuando se separen físicamente, el amor que compartieron nunca termina. Continúa, se transforma, se expande, y cuando llegue su momento, cuando su propio corazón dé su último latido y su propia conciencia se libere de su cuerpo físico, no tengan miedo. Serán recibidos por amor incondicional. Serán guiados por aquellos que los aman. Verán que todo tiene sentido, que todo era perfecto, que nunca estuvieron perdidos. Mi paro cardíaco me detuvo, es verdad, pero mi conciencia, mi verdadero yo, nunca se detuvo. Solo despertó a una realidad más amplia, más hermosa, más verdadera de lo que cualquier palabra puede transmitir. Y ahora, cada día que vivo en este cuerpo, lo vivo con gratitud. Gratitud por el dolor que me recuerda que estoy viva. Gratitud por el amor que me rodea. Gratitud por la oportunidad de compartir este mensaje con ustedes. Porque al final,
Ese es el único propósito que realmente importa. Amar y ser amado. Aprender y crecer. Y recordar la verdad de quienes somos realmente. Somos luz. Somos amor. Somos eternos. Y la muerte, esa cosa que tanto tememos, no es más que un despertar al hogar que nunca realmente dejamos. Esta es mi historia. Esta es mi verdad. Y la comparto con la esperanza de que plante una semilla de posibilidad en su corazón. No necesitan creerme. Solo necesitan estar abiertos a la posibilidad de que hay mucho más en la existencia de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Y cuando llegue su propio momento de transición, recuerden mis palabras. No estén asustados. Están simplemente regresando a casa. Con amor eterno, Marta Soledad Ramírez.